Descubierto, la increíble súplica de una madre desesperada para salvar a sus hijos hambrientos. Luz respiró hondo mientras el vapor del café recién hecho llenaba el aire. A pesar del aroma reconfortante, su estómago se retorcía en un nudo de angustia. Miró a Mateo y Sofía jugar en la acera. Sus risas eran un eco de la felicidad que una vez creía inquebrantable. Pero la realidad se había ensañado con ella, y la sombra de la pobreza empezaba a oscurecer su hogar. Cada día, se levantaba con la esperanza de un mañana mejor, pero la falta de alimentos se sentía como un ladrón, robando su energía y dignidad. ¿Cómo podía permitir que sus hijos sintieran el peso de su miseria, mientras esperaban el autobús que la llevaría a su trabajo? Un susurro llegó a sus oídos. El nuevo empresario está planeando renovar la zona. Esas palabras se sentían como dagas, apuñalando su corazón. Su hogar, donde se habían gestado sueños y risas, pronto podría convertirse en polvo. La ilusión de un futuro prometedor, la que su antiguo jefe le había prometido, ahora se convertía en una amenaza. Luz sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podría enfrentar esa tormenta? La lucha por proveer para sus hijos ya la tenía al límite. Perder su hogar sería como ser despojada de lo poco que le quedaba. La impotencia la ahogaba, la gente a su alrededor la miraba, algunos con desprecio, como si su origen fuera un estigma. Mira a esta inmigrante, otra vez pidiendo limosna, pensaba. No podían entender la carga que llevaba, la lucha diaria por mantener la dignidad intacta mientras la desesperanza comenzaba a asomar. La presión era abrumadora, el miedo a no ser suficiente la asediaba en cada esquina. Y en ese instante, mientras miraba a sus hijos, el dilema moral se fue agudizando. ¿Debería callar y vivir con miedo o ser su propia heroína y reclamar lo que era de ellos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia creció con cada segundo, el tiempo parecía deslizarse entre sus dedos. Y entonces, en medio de la tormenta emocional, se cruzó con don Andrés, un anciano cuya presencia inconfundible irradiaba una sabiduría silenciosa. Al escuchar su historia, él vio en ella algo que desaparecía en los ojos de muchos, la lucha por sobrevivir. Yo fui arquitecto, le dijo, y todavía conozco maneras de construir lo que parece perdido. Luz sintió una chispa de esperanza, sin embargo, las palabras del anciano pesaron sobre su mente. ¿Podría confiar en alguien más? ¿Podría creer que aún había una salida? Con cada plato que cocinaba en su pequeño hogar, Luz sentía que renacía. El aroma de la comida inundaba su ser, despertando recuerdos dulces y dolorosos. Pero mientras su talento comenzaba a brillar, la sombra de su antiguo jefe comenzó a alzarse nuevamente, observando cada movimiento con una mezcla de aversión y miedo a que ella se convirtiera en competencia. Sabía que una tormenta se avecinaba, pero sería capaz de enfrentar esa adversidad. El clímax de su angustia se acercaba mientras se preparaba para la confrontación. Podría demostrar su valía ante la comunidad, o se acabarían sus sueños en un instante cruel. El eco de risas infantiles resonaba en su mente, recordándole lo que estaba en juego. La presión aumentaba. Las horas se escurrieron mientras Luz emprendía su camino hacia la cocina comunitaria. Cada paso en su trayecto parecía ser un eco de sus propios miedos. La idea de enfrentar a su antiguo jefe, quien una vez había sido su mentor, ahora se erguía como un gigante amenazador. Todo en lo que había trabajado recaía en un solo intento, y la posibilidad de fracasar le hervía en las venas. Al abrir la puerta de la cocina, el aroma de los ingredientes frescos la abrazó como un viejo amigo. Era su refugio, un espacio donde podía ser quien realmente era, una chef en crecimiento, con la habilidad de transformar simples alimentos en algo extraordinario. Mientras organizaba sus utensilios, recordaba las palabras de don Andrés: construir lo que parece perdido a veces requiere una reconfiguración de la propia estructura. Esas palabras resonaban en su mente mientras sentía que podía hacer más de lo que imaginaba. Los primeros platos salieron de su estación con facilidad, cada uno más elaborado que el anterior. El ritmo aumentaba junto con su confianza. Sin embargo, solo bastaba un vistazo a su alrededor para recordar la presencia de su antiguo jefe, cuyo juicio severo parecía pesar en el aire. Ella sabía que no solo estaba luchando por su propio futuro, sino también por la dignidad de Mateo y Sofía. La primera confrontación fue inevitable. Su jefe se acercó, arrogante como siempre, con la mueca de un gato que atrapaba a un ratón. ¿Tú aquí? ¿No ves que este lugar no es para inmigrantes que sueñan con ser chef? Hay estándares que mantener,
había dicho, intentando minar su autoafirmación antes de que pudiera siquiera pronunciar una palabra. No estoy aquí para cumplir tus expectativas, respondió Luz con una determinación que le sorprendió a ella misma. La reacción de su jefe fue de incredulidad, su mirada despectiva mordía. Ya no era la joven aterrorizada que había comenzado. A través de la indignación, Luz vio la oportunidad de redefinir su narrativa. Era el instante crucial para demostrar que su pasión por la cocina no se basaba en los ultimátums de nadie. Días pasaron, cada jornada en la cocina se convertía en un campo de batalla. Luz cocinaba, creaba, se reinventaba, su valentía emergía a través del arte culinario. Cada plato que servía era una declaración de intenciones, estaba lista para luchar por su espacio, su sueño, su hogar, pero la presión aumentaba también del lado de su jefe. Sabía que la competencia con Luz no era simplemente cuestión de platos, sino de reconocimiento. Comenzó a crear rumores, tratando de socavar su reputación entre sus colegas. Luz, en lugar de dejarse abrumar, se armó de estrategias. Consultó a don Andrés, quien le habló de la importancia de construir alianzas en lugar de muros. Así, se acercó a sus compañeros, compartiendo recetas, ideas y creando un ambiente acogedor que alentaba más la colaboración que la competencia. Una tarde, mientras preparaban una cena especial, el aroma atrajo más que solo clientes, varios locales llegaron a preguntar sobre la experiencia. La presencia de su antiguo jefe se volvió casi insignificante ante el foco de atención que brillaba sobre Luz. Enfrentando su inseguridad, sentía una seguridad creciente en cada halago recibido. Pero no podía disimular el creciente temor a las represalias de su jefe. La noche culminante llegó cuando se organizó una competencia de chefs en la comunidad. Luz no solo se inscribió, sino que decidió que era el momento de subir el nivel. Después de todo, si iba a enfrentarse a su antiguo jefe, debía hacerlo con todo su ser. Mientras se preparaban la víspera del gran evento, en su mente se cruzaban pensamientos contradictorios. Estaba lista para este paso monumental. ¿Era realmente posible que su esfuerzo diera frutos y demostrara su valía? Con las manos temblorosas, Luz comenzó a planear su plato estrella, recordando la esencia de su hogar y los gustos de sus hijos. Al colocar cada ingrediente en su mesa, la idea de perder no era una opción. Este es mi momento, pensó. La próxima mañana no solo serviría su plato, estaría sirviendo su futuro, pero una sombra acechante persiste en su mente. El precio de este triunfo es la confrontación con el que alguna vez fue su mentor. Y si su ancien jefe recurre a tácticas más bajas, ¿cómo podrá proteger lo que ha edificado con tanto esfuerzo? Las respuestas la guardaban, pero el tiempo se deslizaba y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La luz de la mañana se colaba por las ventanas de la cocina, y Luz podía sentir que cada rayo era un impulso de energía que le daba una súbita claridad. La competencia estaba a punto de comenzar, pero había algo más profundo que el mero deseo de ganar. Era la necesidad de reafirmarse a sí misma, de demostrar que merecía el lugar que ocupaba. Mientras sus compañeros chefs se afanaban en sus estaciones, Luz tomó un momento para replantear su estrategia. No podía permitir que su enfoque se desviara hacia la ansiedad sobre las intenciones de su antiguo jefe. La cocina era su templo, un lugar donde cada destello de su creatividad podía tomar forma. Recordaba cada consejo que don Andrés le había dado, como con cada troceo, cada mezcla, transformaba no solo los ingredientes, sino también su propia identidad. Se detuvo a observar a su alrededor. Vio a sus colegas compartiendo risas y colaborando, notando cómo estaban convirtiendo la competencia en un evento donde la camaradería también contaba. Decidió que iría más allá de su propio éxito, demostraría que la cocina podía ser un espacio de apoyo y creatividad. Cada bocado que preparara no solo representaría su talento, sino también un legado de unidad. Al comenzar con su plato estrella, Luz sintió la presión acumulándose en su pecho, pero no era un impedimento, era un combustible. La esencia de su hogar, la cocina de su madre, la calidez de las comidas compartidas con Mateo y Sofía fluyeron en sus manos. Sabía que cada lección de sabor era un acto en contra de su jefe, un desafío a su desprecio. Mientras cocinaba, un grupo de jueces entró a la cocina. Ellos eran críticos, expertos en gastronomía que venían de diferentes rincones de la ciudad. La tensión aumentó, todo lo que había construido estaba bajo el lupa. Pero, a medida que quienes probaban empezaban a saborear sus creaciones, se dieron cuenta de que Luz no solo servía una comida, estaba sirviendo parte de su alma. Cuando el tiempo se acercaba a su fin, su antiguo jefe irrumpió en la cocina con su característica arrogancia, intentando acaparar la atención. ¿De verdad crees que esto es suficiente para ganar?, dijo, sus palabras eran cuchillos en la fragilidad de la confianza de Luz. Pero esta vez, en lugar de permitir que su inseguridad se apoderara de ella, esa crítica se convirtió en el catalizador para continuar.
Luz respiró hondo, recordando el valor que había semado dentro de sí misma. El silencio se extendió mientras Luz finalizaba su último plato. Era un plato que combinaba tradición y modernidad, que abarcaba su viaje personal. Colocó la última guarnición con manos firmes, un símbolo de su crecimiento, de cada decisión que había tomado hasta ese momento. En el fondo, no solo luchaba por su reconocimiento, también era un acto de amor hacia sus hijos y de aceptación de su propio ser. Finalmente, los jueces comenzaron a degustar cada plato. Mientras lo hacían, Luz observó su reacción. Los ojos de algunos se iluminaban, notando la riqueza de sabores y la historia que contenía cada bocado. Su corazón palpitaba con la mezcla de ansiedad y esperanza. La lucha interna que había estado librando se sentía cada vez más afianzada en la realidad, pero la sombra de su antiguo jefe no se disipaba. Cuando fue el momento de anunciar al ganador, el ambiente se tornó denso. Luz podía sentir el sudor en su frente y las miradas de todos sobre ella, un remolino de posibilidades y consecuencias a la espera. No, no murmuró, mientras su mente jugaba con las peores hipótesis. El presentador tomó su tiempo, revelando el nombre del chef que había ganado. Y el título de campeón es para. Luz apretó los dientes, enfrentando su destino con un audaz fervor mientras una oleada de preguntas invadía su mente. ¿Estaría su futuro en riesgo? Acababa de crear más enemigos en lugar de aliados en esa búsqueda de reconocimiento. El tiempo se detuvo, y en un giro de su propia historia, Luz se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La voz del presentador resonó en la cocina, interrumpiendo el torbellino mental de Luz. El nombre que salía de sus labios se sentía como un eco lejano, un murmullo que apenas lograba penetrar su conciencia. Con cada fracción de segundo que pasaba, la mezcla de tensión y ansiedad se entrelazaba más profundamente en su ser, convirtiéndola en la espectadora de un drama ajeno. No había escuchado el nombre del ganador, pero la expresión de sorpresa en los rostros de sus compañeros la hizo cuestionar si realmente había sido ella. Mientras la multitud estallaba en vítores y aplausos, sus pensamientos giraban sin rumbo. ¿Qué implicaba eso para su futuro? La herida abierta de la competencia con su antiguo jefe volvía a latir, y con ella, el recuerdo del desprecio que había sentido a lo largo de su carrera. De repente, el nombre resonó con claridad a través de sus pensamientos. Alertada, Luz se dio cuenta de que había perdido su oportunidad. Una frustración ardiente la invadió, pero no había espacio para rendirse. Aun mientras el ganador disfrutaba de los aplausos, Luz comenzó su propia travesía interna. No se trata solo de ganar, reflexionó. El verdadero desafío era encontrar su lugar y su propósito dentro de esa cocina, fuera de las sombras de su pasado. El aroma de sus platos seguía flotando en el aire, persistente y envolvente, como un recordatorio de que había dado lo mejor de sí. Al observar a otros compartir sus historias a través de la comida, Luz se preguntó, ¿qué se necesitaba realmente para ser reconocida? ¿Era suficiente con mostrar su destreza culinaria o había algo más profundo en juego? Su mente revoloteaba entre la subestimación que había sentido durante años y la determinación que emergía de lo más profundo de su ser. En ese instante, una idea ingrávida se apoderó de ella: quizás la fórmula del éxito no esté solamente en ganar, sino en reconstruir y reinventar mi camino hacia adelante. Movida por una nueva energía, Luz decidió que no permitiría que aquella derrota definiera su futuro. Comenzó a planear su siguiente paso, visualizando un menú que contara su historia, un proyecto personal que reflejase su esencia. Sería una celebración no solo de su talento, sino también de su historia como madre, chef, y mujer resiliente. La idea se le antojaba ambiciosa, pero ahí estaba, una chispa de pasión alimentada por las decepciones. Esa lucha por ser vista y valorada no desaparecería de inmediato, pero Luz trabajaría en ella, transformando cada dolor en motivación. A medida que los aplausos continuaban resonando a su alrededor, y los jueces se dispersaban para evaluar las creaciones de los demás, ella esbozó una sonrisa. Era el primer paso hacia su nuevo viaje, y esta vez no asistiría como una sombra, sino como una mujer decidida a ser escuchada. Mientras levantaba su cabeza, sintió que algo más crecía dentro de ella, el deseo no solo de ser reconocida, sino de ser un agente del cambio. La oscuridad que alguna vez la había acosado se convertía en una paleta con la que pintaría el futuro que anhelaba. No obstante, el camino sería complicado y, al dar el primer paso hacia su nueva visión, Luz comprendió que debía enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a los nuevos desafíos que se presentarían. Justo entonces, su antiguo jefe emergió de entre la multitud, con una sonrisa socarrona, dispuesto a jugar su parte en la historia que Luz estaba comenzando a escribir. El rostro de su adversario le recordó lo que había dejado atrás, pero también le susurró la urgencia de avanzar. La batalla no ha hecho más que empezar, pensó Luz, mientras la incertidumbre y el desafío se entrelazaban con su nuevo propósito. Ahora, con la fuerza de su identidad renovada,
estaba lista para tomar el control de su destino y demostrar que era más que una competencia perdida. El futuro se tornaba nebuloso, pero una certeza se afirmaba en su corazón: esta vez, el verdadero viaje apenas comenzaba. La presencia de su antiguo jefe, con esa sonrisa a medio camino entre la burla y el desafío, hizo que el corazón de Luz latiera con fuerza. La figura familiar resonaba como un eco de sus frustraciones pasadas. Cada mirada, cada conversación, cada decisión que había tomado bajo su supervisión parecía recordarle el peso de las expectativas ajenas. Sin embargo, hoy, en lugar de sentirse intimidada, Luz comenzó a cuestionar el poder que ese hombre aún podía ejercer sobre ella. Él ya no tiene control sobre mi vida, se reafirmó a sí misma, mientras intentaba drenar la rabia que surcaba sus venas. La competencia podría haber sido una derrota, pero también era el catalizador que necesitaba para cambiar su enfoque. La cocina siempre había sido su refugio, pero ahora también se convertiría en su plataforma. Esa noche, tras regresar a casa, Luz se sentó a la mesa, un espacio que siempre había estado marcado por el amor familiar, pero también por la lucha. No bastaba solo con soñar, necesitaba un plan concreto. Así que empezó a anotar ideas, ingredientes, recetas y sobre todo, historias que contar. Cada plato que se presentara en su nuevo menú no solo compartiría sabores, sino momentos de su vida, el calor de su hogar, la lucha diaria por sus hijos, y la resiliencia que había cultivado a lo largo de los años. Mientras se dejaba llevar por el proceso creativo, Luz empezó a descubrir habilidades que había mantenido ocultas debido al miedo. Tenía un talento singular para mezclar sabores, pero más importante aún, sabía narrar sus vivencias a través de la comida. Cada receta se convirtió en una forma de sanación y de empoderamiento. A medida que se sumergía en esta nueva etapa, se percató de que el temor que había sentido frente a su antiguo jefe había comenzado a desvanecerse. Su enfoque ya no estaba en la aprobación ajena, sino en su autenticidad. Esa fue la revelación que la transformó. Se trataba de ser verdadera consigo misma, de aceptar su historia y mostrarse vulnerable a través de su arte culinario. Con el paso de los días, Luz se encontró organizando sesiones privadas en su cocina, invitando a amigos y familiares para que probaran sus nuevas creaciones. La respuesta fue abrumadora: cada plato capturaba no solo el paladar, sino las emociones que había aprendido a canalizar. Sus hijos, antes inseguros, ahora la miraban con admiración y orgullo. Poco a poco, la cocina de Luz se convertía en un santuario donde la comunidad se reunía para compartir no solo alimentos, sino anhelos y sueños. Sin embargo, la sombra del pasado pareció alargarse nuevamente cuando Luz recibió una llamada inesperada. Un prestigioso crítico gastronómico quería visitarla en cuanto una de sus recetas se hiciera conocida. Esto la llenó de ansiedad y expectativa al mismo tiempo. La posibilidad de ser reconocida significaba que su trabajo podría ser validado, pero también que su vulnerabilidad quedaría al descubierto, un alto riesgo en un ámbito donde la opinión pública podía ser implacable. Mientras Luz miraba el océano de ingredientes frente a ella en la cocina, entendió que este era su nuevo campo de batalla. El desafío no solo era complacer a un crítico famoso, sino demostrarle a sí misma que tenía la capacidad de superar cualquier obstáculo. Podría mantener la autenticidad de su menú mientras lidiaba con el juicio de un experto. La presión crecía, pero el deseo de mostrarse tal como era, sin más máscaras, comenzó a guiar. La expectativa de ese encuentro se transformó en un nuevo motor, una energía que cocinaba más allá de los sabores. Luz cerró los ojos y visualizó el resultado. Se trataba de un viento a favor, un recordatorio de que aún quedan batallas por ganar. Sin embargo, también era un desvío hacia lo desconocido. Mientras empezaba a trazar los planos de su menú para el crítico, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdadera lucha estaba en ser plenamente ella misma. Sería capaz de salir victoriosa no solo en los platos, sino en su propia identidad. La respuesta estaba más allá de su alcance, en las manos de alguien que iba a juzgar su esencia. El futuro se perfilaba, vibrante y lleno de incertidumbres. Sin embargo, Luz estaba lista. Era el momento de convertirse en la protagonista de su propia historia, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos. La próxima parada en su viaje prometía ser crucial, y la emoción la invadía, sumada a la presión que conllevaba ese crítico. Este era un nuevo principio, pero también un reflejo de su lucha interna. El camino hacia su auténtica voz apenas comenzaba. Luz despertó al amanecer siguiente con una energía renovada. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, y ella sintió que cada rayo iluminaba no solo su hogar, sino también la chispa que había encendido en su interior. Miró la cocina, su espacio sagrado, y en su interior sintió un compromiso más allá de lo habitual. No se trataba solo de crear un menú para el crítico, sino de elaborar una narrativa sobre su vida. Era su momento para brillar, para contar la historia de su resistencia y amor a través de cada plato. Se sentó frente a su mesa de trabajo,
rodeada de ingredientes frescos y coloridos. Empezó por elaborar un menú que contara su historia, una que no solo capturara la esencia de su cultura, sino que también reflejara su viaje personal. Cada receta recibía un nombre especial: sopa de esperanza, tacos de resiliencia, postre de recuerdos. Luz se sumergió en cada sabor, cada textura y cada combinación, deseando que su obra maestra trascendiera lo físico. Al trabajar, Luz se dio cuenta de que necesitaba practicar para estar lista para la llegada del crítico. Esto no era un simple desafío culinario, era una prueba de su evolución. Estableció un horario de cocina estricto, pero flexible. Quería experimentar, errar y aprender. Se sentía viva, cada vez más cómoda en la piel de la chef que estaba convirtiéndose. En las noches, después de cenar con sus hijos, se retiraba a la cocina. Hacía malabares con las ollas, sartenes y especias, convirtiendo cada plato en una obra de arte. Hacia las primeras horas de la mañana, cerraba los ojos y recordaba los momentos de su infancia, la cocina de su madre, los olores y sabores que la habían formado. Al regresar a la actualidad, cada inquietud se transformaba en un impulso. Había construido una rutina que le llenaba de satisfacción. El día de la cita con el crítico se acercaba, y aunque la ansiedad comenzaba a manifestarse en forma de temblores matutinos, Luz no cedía. Cada vez que se encontraba dudando, se repetía que su arte era verdadero. No necesitaba obligarse a encajar en un molde ajeno. Sin embargo, mientras montaba el plato de sopa de esperanza, recordaba la presión que existía a su alrededor. La competencia la había empujado a este límite, donde los brillos del éxito resplandecían junto a sombras de expectativas. Una mañana, ante el espejo se miró fijamente, haciendo un pacto silencioso: haré esto por mí, por mis hijos. Esa decisión resonaba como un mantra. Pero a medida que se acercaba la fecha, se tornaba más claro que había más en juego que solo ser criticada. La oportunidad de cambiar su vida y, posiblemente, la de sus hijos, la movía adelante. La noche antes de la llegada del crítico, Luz armó un plato que se había convertido en su favorito. Agridulce pero reconfortante, simbolizaba su trayecto. Presentó ese plato a sus hijos, observando sus caras transformarse con cada bocado. Sus risas llenaron la cocina y su corazón, uniendo todos los fragmentos de sus luchas, esperanzas y deseos. Fue así como comprendió que, independientemente de los desenlaces, su esencia estaba en cada uno de ellos. En el fondo, sabía que este era más que una simple presentación, era su oportunidad de reivindicarse ante sí misma. El momento de presentar sus platos al crítico significaba enfrentar la verdad sobre su camino, un camino lleno de redenciones y deseos. No quería seguir escondiéndose tras las sombras de su pasado. Cuando el día llegó, Luz se puso su delantal, ese que había manchado con las historias de su vida. Se sintió lista, aunque el corazón palpitaba con fuerza. Frente a la puerta se encontraba el crítico, un rostro familiar que prometía abrirle puertas o cerrarlas de golpe. Cuando la miró, Luz respiró hondo. Había llegado el momento de enfrentar no solo al crítico, sino también las dudas que habían habitado en su interior. Podría finalmente aceptar su historia y presentarla con orgullo. La batalla interior alcanzaba un clímax, y justo antes de abrir la puerta, una resolución profunda la invadió. Esto no era solo acerca de la comida, sino de su vida y la independencia de sus sueños. Mientras un escalofrío de determinación la recorría, Luz se dio cuenta de que no sería juzgada solo por lo que cocinara, sino por la fuerza de su autenticidad, y así, comenzó a abrir la puerta. La incertidumbre llenaba el aire, pero también el deseo de transformarse. Este podría ser el principio de una nueva etapa, o tal vez, un eco de un desafío aún más grande. ¿Estaba Luz realmente preparada para lo que vendría, y para las revelaciones que esperaba encontrar a través del juicio del crítico? El aire se volvió denso a medida que Luz se adentraba en la sala. Con cada paso, sentía que la presión aumentaba, infundiéndole tanto temor como una vigorosa resolución. El crítico, sentado a una mesa, escribió distraído mientras ella se preparaba para presentar su cocina. Pero, más que el temor a su juicio, lo que la inquietaba era el papel que estaba a punto de desempeñar en su propia vida. Antes de que ella pudiera articular sus palabras, el crítico levantó la mirada. Sus ojos buscaban algo más que la simple presentación de los platos, anhelaba descubrir la historia que Luz había entretejido en cada uno de ellos. Luz sintió la intensidad de aquella mirada y se dio cuenta de que la verdad que había guardado durante tanto tiempo requería ser compartida. Se tomó un momento para respirar profundamente, recordando la esencia que había impregnado en cada receta. La sopa de esperanza no era solo un plato, era un abrazo a las memorias de su madre cocinando en su hogar, en los días difíciles cuando el hambre acechaba. Los tacos de resiliencia eran un homenaje a las horas de trabajo arduo, llenos de sacrificios. En cuanto al postre de recuerdos,
Era un intento de revivir los momentos felices de su infancia, aquellos que había creído perdidos. Sin embargo, al mirar al crítico, Luz sintió que era el momento indicado para desafiarse a sí misma. En lugar de presentar cada plato con una sinfonía de sabores, decidió contar su verdad. Con la voz entrecortada pero firme, le habló de su historia, de los escenarios caóticos y las risas de sus hijos. De cómo cada receta era un fragmento de su lucha y un retrato de su amor por aquellos pequeños seres que dependían de ella. A medida que compartía su viaje, el crítico escuchaba atentamente, tomando notas, pareciendo cada vez más interesado en la vida detrás de los ingredientes. Luz se dio cuenta de que no se trataba de impresionar a alguien con su destreza, sino de abrir una puerta hacia su humanidad. En ese instante, liberó la carga de la necesidad de aprobación y se centró en el poder de su autenticidad. Las palabras fluyeron como el caldo que había cocido durante horas, cada una cargada de emoción y verdad. Había algo liberador en compartir su vulnerabilidad, en mostrar su esencia sin filtros, y en dejar que sus platos fueran el reflejo de todo lo que había soportado. Cuando finalmente terminó de hablar, el crítico se quedó en silencio, sopesando lo que había escuchado. Luz, aún nerviosa, se preguntaba si había hecho lo correcto. Había perdido una oportunidad al enfocarse más en su historia que en la técnica culinaria. La duda estaba ahí, pero en su interior, había una calma en el hecho de que había sido genuina. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el crítico sonrió y comenzó a servir la sopa de esperanza. La mirada de Luz se iluminó, quería saber cómo iba a reaccionar. Mientras él probaba la sopa, su expresión era seria. ¿Iba a ser un gesto de aprobación o de desaprobación? La tensión en el aire era palpable, y Luz sintió su corazón latir más fuerte. En ese momento, una revelación la atravesó, no podía seguir siendo prisionera de sus miedos. Decidió que, independientemente del resultado, este era solo el inicio de su camino. Había reclamado su voz y contado su historia, y no habría regreso. Cuando el crítico finalmente terminó la sopa, levantó la mirada y dijo algo que cambiaría todo. Pero antes de que sus palabras pudieran ser reveladas, un sonido interrumpió el momento, dando paso a un giro inesperado. ¿Qué secreto estaba ocultando el crítico y cómo afectaría el futuro de Luz y sus hijos? La incertidumbre la sostuvo mientras el próximo capítulo de su vida comenzaba a desplegarse vorazmente. El sonido interrumpió la atmósfera tensa de la sala y, por un instante, Luz se sintió transportada a su cocina, rodeada del bullicio familiar, de las risas de sus hijos y del aroma de la comida cocinándose a fuego lento. Su corazón latía con fuerza, no solo por la expectativa del crítico, sino por el temor subyacente a que todo lo que había compartido se desvaneciera en una frágil ilusión, como el humo de los guisos que solía preparar. El crítico, ahora visiblemente distraído por el ruido proveniente de la calle, dejó de lado su cuaderno. Luz contuvo la respiración, consciente de que cada segundo que pasaba podría definir su futuro. Era el momento de reafirmar su valentía, de no solo esperar la evaluación de su trabajo, sino de evidentemente darse cuenta del poder que poseía al ser auténtica en cada presentación. Cuando el silencio regresó, el crítico tomó una decisión que sorprendió a Luz. En lugar de revelar su opinión sobre la sopa, preguntó sobre el origen de su pasión por la cocina. Aquella pregunta la sacudió. No solo la estaba evaluando como cocinera, sino que buscaba comprender la fuerza que la había impulsado a llegar hasta allí. Luz sintió que su voz se podía fragmentar en trozos de emociones nuevas. Se encontraba a sí misma reviviendo momentos de su infancia, enfrentándose de nuevo a la soledad sufrida por su madre y al amor que había encontrado en aquellos platillos. La cocina no era solo un lugar, era un refugio. La necesidad de sacar adelante a su familia y la lucha constante por satisfacer su hambre y su alma se entrelazaban con cucharones de sacrificio. Mientras hablaba, Luz comenzó a relatar cómo había llegado a ser quien era. Compartió su travesía por la vida, desde las tardes en la cocina de su madre hasta las largas noches de insomnio, elaborando recetas que intentaban compartir calidez con sus hijos, a pesar del caos que les rodeaba. Habló de los días en que solo habían tenido arroz y frijoles, y cómo aquellos ingredientes eran un recordatorio de la riqueza que uno puede encontrar incluso en lo más simple. Cada palabra era un ladrillo que levantaba su autoestima. En lugar de desmoronarse ante la mirada crítica del hombre, se erguía con claridad en su identidad. Ella comenzó a entender que el arte culinario no se trataba solo de técnicas, sino de la conexión emocional que se establecía con cada bocado. Era el sabor de su historia, de su lucha, y ese mensaje podía resonar más allá de lo que jamás había imaginado. El crítico escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban genuino interés y un cóctel de curiosidad y respeto. Luz notó que cada nota que tomaba no eran sutiles críticas, sino sus esfuerzos por captar la esencia de su viaje. Esa realización llenó un vacío que había habido en ella, haciendo que al hablar, ella misma se sintiera más fuerte. Al culminar su relato, el crítico sonrió verdaderamente,
dejando a Luz con una sensación de calma que nunca había experimentado antes. Sin embargo, su sonrisa no disipó la inquietud que corría por sus venas. Las palabras del crítico finalmente encontrarían eco en su vida y el futuro de sus hijos. Pero realmente estaban preparándose para lo que iba a suceder. Mientras el crítico giraba hacia su cuaderno, Luz sintió una oleada de incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? Todo podría cambiar con la siguiente frase que saldría de su boca, y eso la llevó a cuestionarse si estaba lista para abrir esa puerta. El crítico volvió a mirarla, y la pregunta que estaba a punto de formular sería decisiva. La sensación de que había levantado la mano y gritado, «Estoy aquí», era una victoria en sí misma, pero Luz supo que no podría detenerse ahora. El próximo paso en su camino prometía ser un desafío diferente y aterrador. «¿Cuál es el plato que más amas?», le inquirió, y la pregunta resonó en su interior, engendrando una profunda reflexión sobre lo que realmente representaba su arte culinario. Con cada respuesta, Luz pudo mirar por encima de la muralla de sus inseguridades, enfrentando un nuevo dilema, que no estaba dispuesta a perder. El futuro se dibujaba incierto, pero había más en juego que su carrera, se trataba de la esencia de su vida. Las palabras que pronunciaría a continuación podrían construir o destruir todo. Luz sintió que el aire se volvía espeso, como si el peso de la pregunta del crítico se hubiera transformado en una carga física. ¿Cuál era el plato que más amaba? Esa pregunta, aunque sencilla, la confrontaba con sus elecciones, sus miedos y su amor incondicional por sus hijos. Se dio cuenta de que no solo estaba eligiendo un plato, estaba eligiendo un legado, una identidad, un recuerdo. Tras un breve silencio, Luz se sumergió en su memoria. «La lasagna de mi madre», respondió, su voz resonando con calidez y nostalgia. Cada sábado, ella la preparaba, una capa de amor entre sencilla pasta y salsa de tomate. Mientras hablaba, su mente revivió esos momentos especiales, las risas en la mesa, los ojos brillantes de su madre y el aroma que envolvía la casa. La lasagna representaba más que un plato, encarnaba el deseo de su madre de darles felicidad a pesar de las adversidades. Con cada palabra, el crítico parecía moverse en su asiento, claramente intrigado por la profundidad del vínculo que Luz describía. Sin embargo, mientras hablaba, Luz también sintió un torrente de inseguridades emergiendo. Esta reminiscencia familiar la llevó a cuestionarse, ¿podría realmente equiparar su propia lasagna con las de su madre? ¿Era lo suficientemente buena? A medida que sus pensamientos divagaban, una pequeña chispa de determinación comenzó a despertar en su interior. Se dio cuenta de que lo que hacía su lasagna especial no era la perfección de la receta, sino la dedicación y el amor que la acompañaban. Si era capaz de canalizar ese mismo amor en sus creaciones, entonces había una posibilidad. Como madre, no solo cocinaba para alimentar cuerpos, sino para nutrir almas, al mismo tiempo, la voz interna de duda exigía su atención. Estaba condenándose a sí misma a seguir en la sombra de su madre. Podía ser algo más que solo una repetición de su pasado. En ese momento de autoconfrontación, Luz comprendió que debía tomar su pasión y transformarla, llevarla más allá del recuerdo para convertirla en su propio legado. El crítico, notando su cambio de expresión, tomó una pausa silenciosa. Era evidente que sus notas habían tomado un giro significativo. Luz se sintió expuesta y vulnerable, pero en lugar de retroceder, aumentó su conexión con la historia que estaba tejiendo. Estaba clara en su mensaje, cada plato que cocinara iba a contener su esencia, la mezcla única de amor, sacrificio y resiliencia que la definía. Luz respiró hondo y continuó. Convertí esa lasagna en una tradición, algo que mis hijos esperan cada semana. No solo les doy de comer, les doy un pedazo de mi historia. Su voz se agravó con emoción, sintiendo que cada palabra la reafirmaba y la empoderaba. Pero, en el fondo de su mente, la incertidumbre acechaba. ¿Era suficiente para el crítico? Bastaría con sus recuerdos y emociones para dejar una huella en su carrera. La sensación de que su futuro estaba atado a la reacción de un extraño la incomodó. Mientras el crítico la observaba, Luz fue consciente de que estaba ante una encrucijada vital, su deseo de ser reconocida como cocinera y la necesidad de dar a sus hijos una vida mejor. Finalmente, el crítico rompió el silencio. Tu pasión es evidente, Luz, pero ahora quiero saber, ¿cómo vas a llevar esa tradición y convertirla en un plato digno de este escenario? Su pregunta resonó como una campana en la mente de Luz, activando un torrente de ideas y, con ello, el reconocimiento de la tarea que tenía por delante. En ese momento, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La transición de lo íntimo a lo público no iba a ser sencilla, pero estaba lista para enfrentar el desafío. Sin embargo, una nueva inquietud la atravesó. ¿Podría realmente entrelazar su amor familiar con la innovación necesaria para brillar en el mundo culinario? La próxima decisión sería vital.
Esta no solo definiría su presente, sino también el futuro sobre el que tanto había reflexionado. La sala se había llenado de historias, expectativas y la promesa de algo grande, pero el camino hacia la autenticidad era incierto y estaba a punto de empezar. Luz estaba lista para trazar su sendero. Al final de la competencia, Luz se encontraba ante el desafío más grande de su vida. Las palabras del crítico resonaban en su mente: ¿cómo vas a llevar esa tradición y convertirla en un plato digno de este escenario? Era el momento de afirmar su identidad, de demostrar no solo su habilidad culinaria, sino el profundo significado de su arte. La lección de autenticidad le había hecho comprender que no podía permitir que el miedo al juicio diluyera su esencia. Con una firmeza renovada, Luz decidió que la base de su plato sería la lasagna de su madre, pero la transformaría en una expresión personal. Para ella, no se trataba únicamente de recrear un recuerdo, sino de infundir cada capa con su historia, sus luchas y sus esperanzas. En lugar de seguir estrictamente la receta, comenzaría a experimentar, a agregar ingredientes que reflejaran su viaje. Incorporó algunas especias que evocaban los sabores de su infancia, pero también introdujo elementos contemporáneos, fusionando el pasado con el presente. Así, el plato se convertiría en un símbolo de su crecimiento, la cocina se volvió su santuario. A medida que cocinaba, Luz dejó que su creatividad fluyera, tocando cada ingrediente como si estuviera abrazando su historia. Las horas pasaron, pero no las sintió, cada momento estuvo impregnado de amor y pasión. Aquí, ya no había sombras del antiguo jefe ni murmullos del pasado, solo el calor de su familia, de sus hijos esperando la muestra del producto final. Esa conexión era lo que la alimentaba. Finalmente, llegó el momento de presentar su creación. Al entrar en la sala, Luz sintió una oleada de triunfo. No solo sería juzgada por su técnica, sino que también podría compartir su esencia. Presentó la lasagna con un nuevo nombre, lasagna de vida, un homenaje a su madre y todo lo que había aprendido en su travesía. Cada bocado prometía llevar a quienes la degustaran en un viaje a su infancia, a sus sacrificios y su amor incondicional. El crítico probó el plato, y Luz observó con ansias y temores. Las emociones se entrelazaban en su pecho, y cuando el crítico finalmente dejó su tenedor y la miró, la calma fue inquebrantable. Esto no es solo comida, Luz. Esto es un relato, expresó, su voz llena de reconocimiento. En ese momento, Luz entendió que había logrado mucho más que un plato, había creado un vínculo emocional a través del arte culinario. Había conquistado su inseguridad y liberado su voz. El título de la competencia no era solo el logro en sí, lo que realmente importaba era cómo se sintió al defender su historia y su autenticidad. Con la aprobación del crítico, Luz se dio cuenta de que había superado las ansias de aceptación ajena. Había creado un camino que no solo podía compartir con el mundo, sino también transmitir a sus hijos. Al regresar a casa después de la competencia, Luz sintió un profundo orgullo. Mateo y Sofía corrieron a abrazarla, y en ese momento, supo que su lucha tenía sentido. Podía ver en sus ojos la admiración y amor, lo que finalmente la llenó de satisfacción. No era solo una chef reconocida, sino una madre que había decidido aferrarse a sus sueños mientras procuraba un futuro mejor para sus hijos. Con el tiempo, Luz estableció su propio pequeño restaurante. Cada plato en su menú contaba una historia, cada receta una lección de resiliencia. La comunidad comenzó a apoyarla, no solo por la calidad de la comida, sino por la genuina conexión que había creado entre los sabores y su vida personal. Ya no era solo una inmigrante luchadora, sino un símbolo de esperanza y triunfo. Así, Luz emergió de las sombras de aquel antiguo jefe y del miedo que había sentido. Había encontrado su voz y su lugar, no solo en la cocina, sino en su vida. La lucha había valido la pena, y con cada ingrediente que utilizaba, reafirmaba su compromiso con sus hijos y consigo misma. Luz estaba lista para el futuro, un futuro donde sus sueños y los de sus hijos florecían juntos, entre guisos y risas compartidas. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje de transformación. Es momento de unirse a la comunidad de Luz y ser parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.